Mira, la verdad es que es un canto es la oda a la ignorancia. Vos sabés que hay un libro que se llama 4000 años de controles de precios y salarios, y el subtítulo es ¿Cómo no combatir la inflación? Esto, digamos, o sea, se viene intentando desde el 2800 antes de Cristo en la quinta dinastía de los sumerios. Nunca funcionó. ¿Vos querés un caso patente del siglo XX que nunca funcionó? Argentina en la segunda mitad del siglo XX en adelante, en el único periodo que no tuvo controles de precios, ¿sabés cuándo fue? Con la convertibilidad. 90. Justo en el único momento que no hubo inflación. Entonces, en realidad, la pregunta es, si siempre fallan, si no logran contener la inflación, si lo único que genera es desabastecimiento y lo peor de todo es el recrudecimiento de los controles y la violencia del Estado. Y fíjate esto, porque el otro día en un programa la señora Mora Godoy pedía digamos, que el Estado reprimiera a los supermercadistas. Digamos, ¿vos te pensaste en hacer esa cuenta, digamos, al margen del avance sobre la propiedad privada, de la violencia que implica eso, ¿no? ¿Vos te pensaste que no solo que cuando le haces eso y que cerrás el local dejaste un montón de familias sin trabajo, la dejás sin posibilidad de consumir, sino que además, si vos eso lo generalizás, la pregunta es, ¿y mañana dónde compramos las cosas? ¿Me comprendés? Sí, claro. Entonces, ¿y ahora por qué lo hacen? Porque distrae la atención, pone la causa en otro lugar. Hay dos hipótesis sobre el origen de la inflación. Hay un conjunto de personas que consideran que la inflación es un problema vinculado a los costos. Entonces sumás los costos, entonces la culpa es de los trabajadores, la culpa de los empresarios, la culpa es de cualquiera, menos del gobierno. Ahora después hay otra que es la teoría monetaria de la inflación, sí, que es la que está validada empíricamente, la que abraza a todo el mundo que no tiene inflación, salvo Argentina y Venezuela, sí, que dice que la inflación es siempre y en todo un lugar un fenómeno monetario. En la medida que la cantidad de dinero crece por encima de la demanda, el poder adquisitivo del peso cae y todos los bienes expresados en unidades monetarias suben. Pero no es que, en realidad no es Estados Unidos hoy, parcialmente. Bueno, digamos, o sea, parte porque se cayó la demanda de dinero con las cositas que va diciendo Biden también, ¿no? O sea, vos tenés toda la expansión del año pasado, ¿sí?, que emitieron contrademanda de dinero porque la gente se asustó, pero cuando te salís del pánico, ¿qué pasa? Tenés que volver para atrás, porque si no queda el exceso de oferta de dinero, ¿sí? Digamos, primero se te genera una burbuja los activos financieros y después, o sea, vía el efecto riqueza, digo, te genera un boom de consumo que te empieza a meter presión sobre el nivel de precio. O sea, digo, porque también lo otro que hay que explicarle al señor Kulf, a la señora Paula Español, digamos, a la señora Todesca, que parece que, yo no sé o el señor Guzmán, yo no sé si son ignorantes o son intelectualmente deshonestos. Porque, digamos, cuando Friedman explica esto, dice, mire que la inflación, digamos, o sea, usted emite hoy, es como cuando vos empezás a tomar alcohol. Primero vienen los efectos divertidos, después viene la resaca. Bueno, digo, tarda 18 meses en impactar, digamos, lo que vos hacés con la política monetaria. Que el 2020 y la política monetaria del 2020 va a impactar en el segundo semestre de este año. ¿Y a vos qué te parece, Paulino? Habíamos arrancado con 1,5 digamos, en abril del año pasado tenías 1,5. Te fuiste casi al triple. O sea, es más, y eso que vos tuviste cerca del 70% del índice frisado, porque vos ¿qué consumías el año pasado? ¿Alimentos? ¿Servicios públicos que estaban pisados? ¿Sí? Y bienes, digamos, vinculados a la higiene. Y es más, todo lo que tiene que ver con los alimentos, como vos tenías una brecha cambiaria enorme, ahí tenías inflación reprimida. De hecho, digamos, hoy la inflación, así como la estás mirando, anualizada, viene viajando al 60% en consumidor. Con solo que corrigieras la brecha cambiaria te vas a 100%. ¿Qué sería corregir la brecha cambiaria? ¿Llevar el dólar a dónde? Sincerarlo y que vaya al valor de mercado que tiene hoy, por ejemplo. ¿Pero no es este de 150? Porque el gobierno parece haberlo domesticado. Estuvo 190 en septiembre del año pasado y todo el mundo aventuraba un dólar arriba de 200. Guzmán pugnó por un presupuesto en 102 promedio del oficial y hoy anda ahí. A ver, si fuera ese precio fuera de equilibrio, que lo liberen. ¿Vos crees que si se libera, si se sacan los cepos, etcétera, la economía tendría un dólar a 200, por ejemplo?
No lo sé, digo, lo va a decidir los agentes, pero digo, por algo vos tenés el cepo. Y aparte el cepo es sumamente perjudicial, porque ese exceso de demanda que vos tenés de divisa es un exceso de oferta en todo el resto de la economía. Ahora, y eso, digamos, o sea, implica altas tasas de interés, digamos, frenar la actividad, frenar el empleo, digamos, o sea... Nada es inocuo, correcto, pero me pongo una abogado del diablo. En 2018, cuando empieza el año, el dólar estaba a 30. ¿Más o menos? ¿Está bien? Sí, casi 30, 23. Hoy está a 150. Es un dólar que se multiplicó por 5 veces y media, casi 6. Sí. Hay algunos que dicen, nunca antes hubo un dólar tan alto y tan competitivo para la economía argentina, porque en el medio de los precios se duplicaron, triplicaron en algún caso, cuadruplicaron si vos querés, pero no acompañaron al dólar. ¿Está bien? ¿Hay algo de eso o no? No, eso es un análisis. ¿No es un dólar miedo a 150? No, eso es un análisis incorrecto. Ok. Porque vos no podés ignorar los problemas de la escala nominal de la economía. Está bien. O sea, si yo tengo una base monetaria dando vuelta, pero tengo una escondida, una base y media en LELIQs y pases, ¿sí? En algo digo, que en 30 días te puede multiplicar por 2,5 veces la cantidad de dinero, pará. Si yo, digamos, o sea, además tengo un déficit fiscal, si yo replicara el del año pasado, ahora digo, están ajustando, pero si yo replicara el déficit fiscal del año pasado, ¿qué hago? Meto una base monetaria más, o sea, entonces si yo tengo que multiplicar la base monetaria por 3 veces y media, ¿el nivel de precios es el mismo? No, o sea, cuando cae el poder adquisitivo, no es que el dólar sube, es la pérdida del poder adquisitivo del peso, entonces tenés un despiole de oferta monetaria por ahí, tenés un sobrante monetario enorme, M1 debería de ser 4 puntos del PBI, es 12, digamos, o sea, entre 3 y los 3,5 del otro lado, digamos, tenés un desequilibrio monetario subyacente de 10,5 veces, o sea, eso no termina bien. No termina bien, yo tengo escuchando con que no termina bien, sigo una boda del diablo, presagiando que alguna hipervenía, etcétera, y el gobierno te puede decir, mira, los agoreros de siempre terminaron fracasando, acá tenemos un tipo de cambio medianamente controlado, por supuesto que la inflación es devastadora, incluso para los propios, y les está pesando y mucho en términos políticos, y electoralmente hablando quizás lo paguen caro, más que cualquier otra cosa, pero también, y mientras todo eso pasa, hay un sector que entiende que hay una especie de reactivación incipiente, que si hay un mayor flujo de vacunas, quizás una apertura más importante en agosto, septiembre, todos estemos en una nueva seminormalidad que implica un cambio de humor, que implica un cambio de expectativas, que en consecuencia lo asfixiante haya quedado atrás y que todo vuelva a ser más o menos como en la Argentina nos hemos acostumbrado a que son las cosas. ¿Crees en eso o no? No, y voy a explicar por partes. Primero el tema de la hiper y por otra parte voy a explicar el tema de la supuesta recuperación. Dale. A ver, el monstruo de la hiper va cambiando. O sea, vos tenías que cuando el kirchnerismo se fue, el riesgo de la hiper era el dólar futuro. Sí. Bueno, ese monstruo llamado dólar futuro después mutó, se pasó a llamar otra cosa, porque todo ese exceso de dinero se transformó ¿en qué? En LEVAX. ¿Sí? Eso estalló en el 2018, porque yo te recuerdo, digamos, el Banco Central a lo largo del 2018 perdió 22.000 millones de dólares. Correcto. O sea que con eso, digamos, vos podrías quitar toda la base monetaria, o sea, con lo cual, digamos, te terminaste de eliminar el problema de la inflación. Entonces no es que no ocurrió, si vos haces el contrafáctico, la inflación contrafáctica en un comportamiento lineal de la gente que sale ordenadamente, sabes que eso nunca pasa, ¿no? Correcto. Bueno, o sea, en ese contrafáctico, las reservas que vos vendiste por 22.000 millones de dólares te evitó una inflación del 600%. ¿Y ahora? ¿Y qué te pasó? Y de ahí saliste y tenés la LELIQs. Y ahora tenés una base monetaria y media en LELIQs y PASE, la potencialidad de emitir otra base monetaria más, un desequilibrio en M1 de 3 veces a 1. Es decir, no es que, digamos, no ocurrió. O sea, digo, este gobierno que tanto se queja del anterior, de la deuda, digo, bueno, parte está ahí. O sea, que este gobierno toma deuda. Y el déficit fiscal, digamos, ¿con qué lo financia? Sí, claro, y está tomando deuda tan peligroso.